sin sala. Entonces, creo que se han dado de vacaciones por ser el día del hombre. Muy bien, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Feliz Día del Hombre, dije. Buenas tardes. Buenas tardes, Kevin. Muy bien, entonces, no habiendo ninguna pregunta específica, vamos a pasar a exponer el tema que corresponde a esta clase. Habíamos visto todo lo referente a pruebas de hipótesis relacionadas con todos los conceptos o parámetros asociados al análisis de una y dos poblaciones. Esas poblaciones podrían ser poblaciones de variables discretas o poblaciones de variables continuas. Entonces, se ha establecido un procedimiento estadístico que está relacionada con lo que es las pruebas de hipótesis. Es decir, recurrir a una información muestral y con esa información muestral tomar una decisión de aceptar o rechazar una hipótesis formulada acerca de un parámetro poblacional. Entonces, ese procedimiento lo habíamos establecido como una secuencia de actividades que se tienen que realizar para poder llegar a esa conclusión de la toma de decisión. De manera resumida, corresponde a, primero, en función del tipo enunciado, del enunciado del problema, debemos ser capaces de definir el tipo de prueba de hipótesis que se está planteando en ese enunciado de problema. Son tres opciones de tipos de pruebas que se pueden optar respecto de cualquier parámetro o cualquier comparación de dos parámetros poblacionales. Las pruebas dos de tipo unilateral, o sea, con cola ya sea a la izquierda o cola hacia la derecha, que son conocidas como pruebas unilaterales, y la prueba bilateral con colas a ambos lados de la distribución de probabilidad que se utiliza para contrastar la hipótesis planteada. Entonces, a través del enunciado y la interpretación correcta de ese enunciado se debe definir por una de esas tres pruebas. Una vez identificada el tipo de prueba que se va a realizar, se debe identificar el mejor estimador del parámetro que está siendo considerado en esa prueba de hipótesis. Entonces, ¿qué parámetros hemos estudiado en este capítulo? Han sido los parámetros de la media poblacional, la diferencia de las medias poblacionales, la varianza poblacional, el cociente de las varianzas poblacionales, que ha dado lugar a que se defina en función de cuál de ellas se está estudiando, se está planteando en la prueba, se defina su mejor estimador. El mejor estimador quiere decir la mejor estadística o la mejor variable que involucre a la información muestral, o sea, que esté definido en términos de la muestra aleatoria, que tenga una distribución que se aproxime a la distribución de la población. Entonces, como mejores estimadores, sabemos de los capítulos anteriores, el estimador de la media poblacional es la media muestral, por consiguiente, la media muestral es una variable aleatoria que al mismo tiempo, en función de la información que se está utilizando para calcular esa media muestral, se pueda definir una distribución de probabilidad de muestreo que se la puede asociar
que para la media muestral o la diferencia de las medias muestrales son dos distribuciones, la normal o la t de Student, ambos con sus fórmulas correspondientes de la definición de la variable correspondiente. Entonces, cuando tenemos una hipótesis formulada en términos de la media, siempre debemos decidir en cuál de las dos distribuciones con cuál de las dos distribuciones vamos a trabajar, con la normal o con la t de Student. Esa decisión ustedes conocen muy bien de la teoría del capítulo anterior, que es la teoría de muestreo, en la que se han establecido los criterios para poder discernir entre las dos opciones. La varianza, cuando el estimador es la varianza, la distribución que se utiliza es la distribución chi cuadrada, que es una distribución con un comportamiento específico, cuyo uso también es similar al de la normal, solamente que hace referencia a otro tipo de tabla y otro comportamiento. Para el cociente de varianzas, que no es la diferencia, es el cociente de varianzas, tenemos la distribución f de Fisher-Snedden. Entonces, con esas distribuciones, con cada una de esas distribuciones, en función del tipo de prueba que se esté realizando, se define la cola que representa la región de rechazo de la hipótesis de nulidad. Esa cola puede ser a un solo lado o a ambos lados. Entonces, dependiendo de cuál de las tres pruebas estemos realizando, vamos a tener definida la cola con un nivel de significancia alfa que va a definir la región de rechazo de la hipótesis de nulidad. Entonces tendremos los valores críticos que definen la región de rechazo de la hipótesis de nulidad y uso de la información de la muestra que se va a utilizar para aceptar o rechazar la hipótesis. Calculamos esa estadística de prueba y verificamos si se encuentra en la región de aceptación o en la región de rechazo de la hipótesis de nulidad. Y ese es el procedimiento. Ese procedimiento hemos hecho para todos los casos, por consiguiente hemos acabado con ese capítulo de pruebas de hipótesis. No sé si alguien tiene alguna pregunta particular, alguna inquietud, alguna duda. La parte aplicada se circunscribe netamente a ver o analizar el enunciado del problema, nada más. En el enunciado del problema tiene que estar toda la información que se requiere para este procedimiento. Muy bien, no he escuchado ninguna sugerencia, ninguna pregunta, entonces nosotros vamos a ampliar este mismo concepto de prueba de hipótesis ahora para un contexto distinto. Hasta lo que hemos visto, hemos comparado dos poblaciones. Ahora necesitamos en algunos experimentos o en algunas situaciones de estudio comparar más de dos poblaciones independientes. Entonces, para ese caso nosotros tenemos un procedimiento que se llama el análisis de la varianza. Este análisis de la varianza se define de manera resumida, sin entrar en pormenores que establece esta teoría, resumiendo todo lo que es esos datos pormenorizados, estaríamos hablando de un procedimiento estadístico o una técnica estadística. ¿De acuerdo? Que tiene el objetivo de tomar una decisión de aceptar o rechazar una hipótesis formulada acerca de, primero, comparación de medias aritméticas de más de dos poblaciones independientes. Si yo voy a hacer la comparación de medias aritméticas de más de dos poblaciones
independientes. Uno de los procedimientos estadísticos es el procedimiento del análisis de la varianza. Si voy a hacer la prueba de hipótesis relacionados con experimentos aleatorios que son diseñados para determinar el efecto de algún factor o factores que son controlados por el experimento acerca de una variable respuesta, estamos también con el procedimiento del análisis de la varianza. ¿De acuerdo? Estos son dos casos puntuales básicos del análisis de la varianza. Comparación de medias aritméticas de más de dos poblaciones independientes. Realización de pruebas de hipótesis relacionados con experimentos aleatorios diseñados para determinar el efecto de uno o más factores de tipo aleatorio en los parámetros específicos de la población. Entonces, que quede marcado esas dos posibilidades donde se aplica lo que se llama este procedimiento del análisis de la varianza. ¿En qué se fundamenta? Este procedimiento se fundamenta en este principio: la descomposición de la variabilidad total de una variable respuesta asociada al experimento. Este es su fundamento principal. O sea, vamos a estudiar la descomposición de la variabilidad total de una variable respuesta. La variable respuesta es la variable que se está observando en el experimento o se está comparando en la comparación de las poblaciones. A eso se llama la variable respuesta. Para esa variable respuesta existe una variabilidad total. Esa variabilidad total está expresada en términos de varianzas. Tendremos entonces la varianza de la variable respuesta. Podemos hablar en términos de su concepto equivalente de dispersión, que es la suma de cuadrados de la variable respuesta, es el que representa la variabilidad total de ella. De cuadrados la vamos a descomponer en tantos factores tenga que se esté estudiando en el experimento al cual se está aplicando esta metodología. Esa es la explicación teórica de la existencia de este procedimiento, fuera de todas las consideraciones más específicas que se puedan dar cuando se estudia de manera concreta esta metodología. Para el nivel en que vamos a realizar en esta materia, es suficiente tener este conocimiento, porque después el estadístico es quien conoce todos los pormenores de su aplicación. Ustedes, como formados en otra área que no es la estadística, lo único que tienen que saber es de que existe este procedimiento que se utiliza para este objetivo principal de pruebas de hipótesis cuantitativa, de tipo cuantitativo, realizada para comparar más de las medias de más de dos poblaciones o los efectos de factores de tratamiento que se están estudiando en algún experimento o unidad experimental cualquiera. Va fundamentado en este principio de la descomposición de la variabilidad total respuesta que se está estudiando en cualquiera de estas dos situaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Qué es lo que se tiene como terminología cuando se habla del análisis de la varianza? Estamos hablando de estos conceptos generales. Estos conceptos generales hace
están alrededor, en torno de este concepto con un diseño completamente aleatorizado. Todos los experimentos en los que se aplica este procedimiento deben ser de tipo de diseño, de un diseño completamente aleatorizado. Quiere decir que las unidades que participan en la parte experimental de este experimento deben cumplir con esa condición de estar asignados a las distintas poblaciones de manera completamente aleatorizada. Efectos de otros tipos que se puedan manifestar en los resultados a observar en el experimento. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de experimentos, siempre vamos a tener la existencia de una variable respuesta. Una variable respuesta que va a estar asociada a la lectura de los resultados que genera la experimentación planteada. Entonces, esta variable respuesta es una variable que está contextualizada dentro de la definición de variable aleatoria. ¿Qué significa que esté contextualizada dentro de una definición de variable aleatoria? O sea que los resultados que se esperan, se puede saber cuáles son los resultados, pero no se sabe cuáles van a ser los resultados que se van a observar. Entonces, tenemos asociada a ella siempre vamos a tener una distribución de probabilidad. Toda variable aleatoria siempre tiene asociada a ella una distribución de probabilidad. Porque cuando estamos en este contexto, al identificar la variable respuesta, estamos asumiendo que se puede identificar paralelamente una distribución de probabilidad que sigue esa variable aleatoria. Fuera de esta variable, en el experimento están las variables controlables, o sea que se controlan a través del experimento. Esas son variables estadísticas. Esas variables estadísticas son los factores que se van a considerar en el experimento para medir su efecto en función de los distintos valores que va a asumir ese factor. Estamos hablando, dice, que es una variable que representa a cada una de las poblaciones o factores que participan en la formulación del experimento. Por tanto, no son variables aleatorias, son variables controladas por el experimento. Variables definidas para el experimento. Entonces se dice que tenemos un experimento cuando se tiene en esta categoría de diseño completamente aleatorizado, cuando las unidades de observación que participan del experimento son distribuidos y los niveles de tratamiento son asignados de manera aleatoria a cada uno de los grupos, y de esta manera se elimina cualquier efecto de sesgo que pueda presentarse por la presencia de unidades que tengan algún comportamiento similar o tengan comportamiento muy distinto uno del otro. Entonces, tratamos de que las unidades de observación sean siempre asignados de manera aleatoria. Por ejemplo, un experimento que podría plantear y puede ser fácilmente visualizado por ustedes. Quiero determinar el grado de efectividad de 3 metodologías de enseñanza de la estadística aplicada en las carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Tengo un experimento, tengo un proyecto de estudio
de la enseñanza de la estadística, por ejemplo, estadística aplicada a las carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología, y como propuesta del proyecto tengo definida 3 metodologías de enseñanza. Puede ser la tradicional, como es esta de la pizarra, o puede ser la de trabajos dirigidos, por ejemplo. Puede ser, por ejemplo, otra metodología, la de, ¿cómo se dice? La enseñanza por competencias. Entonces, puedo definir una serie de metodologías con material bien definido y entonces puedo realizar ese experimento. Entonces, si yo quiero planificar un experimento donde voy a tener que utilizar en el análisis de esos resultados, del análisis de la varianza, entonces estoy obligado a que debo diseñar el experimento con estas características de que sea un experimento completamente aleatorizado. ¿Qué significa completamente aleatorizado? Que yo voy a escoger de los grupos que participan o de las carreras. Puedo hacer esto en una sola carrera, por ejemplo. Puedo hacer en varias carreras, entonces puedo tener efectos de distintos tipos. Quiero solamente medir el efecto de estas metodologías en el aprendizaje de los estudiantes. Entonces voy a definir en una carrera. Entonces, de todos los habilitados para llevar esta materia, voy a seleccionar aleatoriamente 90 estudiantes de esa carrera y de esa materia. ¿Y qué es lo que voy a hacer con esos 90 estudiantes? Si yo quiero que tengan el mismo número de estudiantes cada grupo, voy a dividirlos en 3 grupos de 30. Entonces, a cada uno de los 90 estudiantes, para que sea una distribución aleatoria, voy a aleatoriamente distribuirlos a cada uno de los grupos. ¿Cómo voy a hacer esa distribución aleatoria? Es otro tema que no corresponde a nuestra evaluación. Estamos suponiendo de que he adoptado una técnica que me permita distribuir aleatoriamente. Ustedes han dado examen de ingreso. En el examen de ingreso presencial les han designado un número y el examen de manera aleatoria. Entonces, existen sistemas que me permiten hacer esa asignación aleatoria. Entonces, de esta manera no van a estar 2 buenos estudiantes, por ejemplo, solamente en este grupo. Esos buenos estudiantes, si es que existen acá, esos buenos estudiantes van a estar de manera aleatoria en cualquiera de estos 3 grupos. ¿De acuerdo? Entonces, para que ese diseño sea aleatorio, se debe asignar cada metodología a cada alumno de manera aleatoria o cada alumno a cada metodología de manera aleatoria. Hay que tener una técnica adecuada para eso. A eso se llama un diseño completamente aleatorizado. Ese tipo de diseños es lo que generan los datos para efectos de ser comparados a través de esta técnica del análisis de la varianza. Bien, otro conocimiento importante que ustedes necesitan o deben saber es de que el análisis de la varianza se va a clasificar en función del número de factores de tratamiento, o sea, en función del número de variables que se estén controlando por el experimento en un análisis unifactorial, bifactorial o multifactorial. Existe toda una teoría para ese sistema del análisis de la varianza clasificado en función del número de factores. En función de la modalidad de definir los niveles de factor de tratamiento que participan en el experimento,
El análisis de la varianza se subdivide también en análisis de la varianza de efectos fijos y de efectos aleatorios. O sea, estamos analizando cómo se definen los niveles del factor de tratamiento. El factor de tratamiento son a esto que se llama la metodología A, la metodología B, la metodología C. Son los del factor el factor de tratamiento aquí es una metodología de enseñanza de la estadística. Entonces tenemos los niveles de la metodología A, la metodología B, la metodología C. ¿Cómo son definidas esas metodologías? En función de cómo son, se puede definir el análisis de la varianza de efectos fijos o el análisis de la varianza de efectos aleatorios. Si esos efectos o si esos niveles son definidos de manera concreta por interés de la investigación, se dice que el análisis es de efectos fijos. En este caso, por ejemplo, tengo solamente esos tres y me interesa estudiar solamente esos tres métodos, entonces estoy considerando que el análisis de la varianza o el método que voy a utilizar es de la ANOVA de efectos fijos. En cambio, será de efectos aleatorios cuando esos niveles que se consideran en el experimento son seleccionados como una parte representativa de una población de niveles, es decir, como una muestra. O sea que la intención no es solamente estos tres, sino de todas las metodologías existentes que yo selecciono. Si yo selecciono como muestra, la conclusión va a ser para todas. La diferencia respecto de los resultados que se obtengan para cada una de estas categorías que define el análisis de la varianza. Y existe otra subclasificación que está dada en función del número de repeticiones que se van a exigir para cada uno de los niveles. Si es el mismo número de repeticiones, entonces vamos a tener un análisis de la varianza de diseño balanceado. No balanceado cuando el número de repeticiones es distinto. ¿En qué consiste eso en este experimento? De los 90 estudiantes que he seleccionado, si yo elijo para cada metodología un número de 30 estudiantes, estoy con un diseño balanceado. Pero si yo elijo para una metodología un número distinto de la otra y distinto de la otra, estoy con un diseño no balanceado. Esa es la diferencia que también influye en la técnica del análisis de la varianza. ¿Ok? Esa es una situación de clasificación. Por consiguiente, de aquí ustedes pueden concluir de que estudiar el análisis de la varianza es todo un semestre, una teoría bastante amplia. Aquí tengo una transparencia donde está, por ejemplo, el tipo de diseños que se pueden estudiar como diseños asociados al análisis de la varianza. Tenemos diseños para comparar dos o más tratamientos, es lo que vamos a ver nosotros. Y vamos a ver solamente en este diseño completamente al azar. ¿Para qué? Para que ustedes tengan una idea de cómo se puede después, cómo se dice, hacer más específicos los diseños en función del tipo de experimento que se esté analizando. Aquí tenemos diseño para estudiar efectos de varios factores sobre una o más variables respuestas. Son diseños factoriales de distintos tipos, que es una teoría muy amplia. Diseños de optimización de procesos, que es una aplicación sobre la optimización, sobre la teoría de optimización de procesos, que hacen uso de estas técnicas. Diseños robustos, diseños de mezclas. Hay una serie entonces de teorías de diseños que están relacionados con esta teoría del análisis de la varianza.
con el procedimiento. El procedimiento que vamos a ver, que es el más sencillo, el genérico se puede extender para cualquier otro caso particular, considerando las hipótesis que plantea cada uno de esos diseños. Bien, esperando que hayan comprendido la parte teórica de la fundamentación de esta metodología, vamos a entrar a la parte práctica, que es lo que nos interesa como materia, para el diseño más sencillo, el diseño unifactorial de efectos fijos y balanceado. O sea, estamos hablando unifactorial de un solo factor. Efectos fijos, los niveles están definidos por el experimento. Balanceado, el número de repeticiones es el mismo para todos los niveles. Estamos hablando de un diseño que se dice es de la forma A por B, donde A puede ser la letra K, en algunos libros es la letra K, por N. Ese A o K representa el número de niveles que tiene el factor que estamos estudiando. O sea, el número de poblaciones de los que estamos comparando sus medias aritméticas, y aquí el número el tamaño de muestra para cada una de las poblaciones, que es constante en todas ellas. ¿De acuerdo? Estamos hablando entonces de esto, lo que está escrito acá. Factor de tratamiento tiene A o K niveles, y para cada nivel se tiene N repeticiones. Por tanto, estamos hablando que en ese experimento se van a observar N mayúscula observados de la variable respuesta. ¿De dónde resulta eso? Del producto de A por N. O sea, para cada unidad de observación voy a tener un resultado de la variable respuesta. Ese resultado de la variable respuesta es un dato. Entonces tendremos N mayúscula datos que corresponde a este producto. Esos datos están expresados o están sintetizados en una tabla que puede estar dado de esta forma vertical o de forma horizontal. Eso ya es simplemente una situación de presentación. En esa tabla es una tabla donde se identifican los niveles del factor de tratamiento, el nivel 1, nivel 2, nivel 3 hasta el nivel A. En el caso del experimento de las metodologías de enseñanza, tendré la metodología A, la metodología B, la metodología C, tendría 3 columnas. Y aquí tendría la nota del estudiante 1 en el grupo de la metodología A. La nota del estudiante 1 en el grupo de la metodología B. Estudiante 1 en la metodología C, y así sucesivamente. Las variables respuestas son las variables que se observan como resultado del experimento. En el caso de la metodología, el resultado es la nota final a un examen común que se aplica a todos los que están participando del experimento. ¿De acuerdo? Entonces aquí yo tendría A niveles y N. A por N significa el número total de resultados que voy a utilizar para esa prueba de hipótesis, de comparar esas medias de estos niveles de tratamiento. Bien, aquí se ha podido observar de que se ha utilizado la nomenclatura de una letra Y, con 2 subíndices, utilizando la simbología matricial. En esa simbología matricial, ¿qué es lo que se tiene? El subíndice 1 permanece con el nivel de tratamiento para el nivel 1. Para el nivel 2 permanece. Entonces, el primer subíndice indica el nivel de tratamiento
del factor que se está estudiando. El segundo índice varía con la unidad de observación, por tanto, el J varía para las unidades de observación. Entonces, estamos hablando del resultado observado para la jésima unidad de observación asignada al iésimo nivel de tratamiento de ese experimento, donde los I's va a variar desde 1 hasta A o K y los J van a variar desde 1 hasta 2. El resultado o el conjunto de resultados que se va a utilizar en el caso de aplicarse el análisis de la varianza para este experimento. Bien, ¿cuál es el objetivo? Con estos resultados debemos tomar una decisión de aceptar o rechazar una prueba de hipótesis. ¿Cuál es la prueba de hipótesis que plantea esta metodología? Es siempre la de comparar las medias poblacionales, cada nivel de tratamiento del factor que se está estudiando, indicando de que todas tienen la misma media, igual a una media global o una media, o sea, son poblaciones similares, contra de que existe diferencia significativa en por lo menos 2 de esas poblaciones. No estoy comparando 2 a 2, estoy comparando todos los niveles. Estoy diciendo que para todos los niveles los datos corresponden a la misma población. O sea, no son poblaciones distintas. O sus efectos no son distintos. ¿De acuerdo? Depende mucho de la formulación del problema que se esté analizando. Existe por lo menos 2 niveles que tienen diferencia significativa. En el capítulo anterior hemos visto comparando solamente 2. Ahora estamos hablando para comparar más de 2. Para comparar más de 2 poblaciones. Entonces, para ello, si nosotros vamos a aplicar la técnica del análisis de la varianza, debemos estar conscientes de que las variables o la variable respuesta o las observaciones van a asumir valores alrededor de una media común global, que van a estar también representados los efectos de los niveles que se están considerando en el experimento. Y otro término que se considera que afecta al resultado observado es lo del error aleatorio. El épsilon es el error aleatorio, o sea, son los efectos de los que no paran en el experimento, variables no controlados que se consideran la parte controlada. Es formulado este modelo, es un modelo lineal, estableciendo que todos esos resultados están alrededor de este valor medio, promedio, con algún desvío. Ese desvío podrá ser significativo si los niveles difieren uno de otro nivel. Si no difieren de uno de otro nivel, este término, su efecto sería poco significativo y todo se atribuiría al efecto aleatorio que no es controlado por el experimento. Entonces tenemos acá la media global o media de referencia. El alfa sub i es el efecto del iésimo nivel de tratamiento, efecto. El epsilon j es el error aleatorio. Para todos los i's, que son los niveles de tratamiento, que para el experimento se ha definido entre los niveles 1 hasta el nivel A o K. Y J varía desde 1 hasta N, que es el número de repeticiones o el tamaño de muestra de cada
una de esas poblaciones que se están utilizando para esta hipótesis. ¿Cuáles son los supuestos estadísticos que se tiene acerca de este modelo para poder identificar la estadística de prueba e identificar la distribución de probabilidad? Esos supuestos son importantes. Quiere decir que los datos tienen que cumplir con estos supuestos. Si los resultados no cumplen con estos supuestos, las conclusiones a las que podemos llegar pueden ser conclusiones inclusive aberrantes, que no tienen nada que ver con los datos que estamos analizando. Por eso que se exige, cuando se tiene que utilizar este procedimiento, una serie de restricciones que están plasmadas por estos supuestos. Primero, el diseño debe ser planteado o debe ser formulado de tal manera que los resultados que esperemos deben ser variables aleatorias, normal e independientemente distribuidas. ¿Sí? Los resultados que vamos a observar deben garantizar el comportamiento de ser normales, o sea, tener la forma de una campana. Luego, de ser independientes, o sea que el resultado de una de las condiciones no debe alterar o afectar a otro resultado en esa misma condición. Entonces hay independencia. Como son normales, entonces la media o el promedio que se debe reconocer para ellos es de que esté dada por esa suma de la media global más el efecto del iésimo nivel de tratamiento. Y una varianza, que se considera una varianza o variabilidad constante definida por sigma cuadrado. La variabilidad de esta variable respuesta, que es la variabilidad de la población, la dispersión de la población. El alfa sub i es el efecto del iésimo nivel de tratamiento, es la diferencia de la media de ese nivel i con la media global que se está postulando, que es igual a todos los niveles. Entonces, no es tampoco variable aleatoria, porque es una diferencia de dos valores conocidos, entonces no es aleatorio. Entonces, la condición que se impone para que esté adecuado a esta técnica es de que la suma de los productos de los NI por los distintos efectos para todos los niveles debe ser igual a 0. Aquí estamos considerando el NI cuando el caso fuera un diseño no balanceado. Para un diseño balanceado, la suma de los alfa sub i debe ser 0. El n es constante, entonces sale de la sumatoria, pasa al otro miembro, no afecta. Tendríamos entonces esta conclusión para el caso del diseño balanceado. Para el caso del diseño no balanceado, estamos hablando del producto de NI por alfa sub i, todas esas sumados para todos los niveles debe ser igual a 0, porque alfa sub i no es una variable aleatoria. Con esos antecedentes y asumiendo que el error aleatorio siempre es una independientemente distribuida con media 0 y varianza igual a la varianza de la población, se tiene toda la inferencia estadística acerca de este modelo. Se tienen los estimadores de los parámetros del modelo, el estimador de la media global, el estimador del efecto del nivel I, todos ellos se pueden estimar a través de la información muestral disponible para esa prueba de hipótesis. El estimador de la media global es la media global muestral, o sea, la media de todas las muestras
que se han obtenido para los K niveles. De la media global es la media muestral de todas las muestras que se han obtenido para todos los niveles también. El estimador del efecto del nivel de tratamiento I está dada por la media muestral de ese nivel menos la media muestral global. Menos la media muestral global. Estamos hablando de la media muestral del nivel I de tratamiento. Por eso el subíndice I. De la media global, que es esta media global, o sea, la media de todas las muestras que se han obtenido, o sea, del N mayúscula de datos. Bien, luego tenemos ¿qué cosa? Tenemos la definición de la suma de cuadrados de la variable respuesta. La suma de cuadrados de la variable respuesta es, como está dado por dos subíndices, la variable respuesta necesito dos sumatorias. ¿De quién? De cada observación respecto de la media global de las medias muestrales o de las muestras que se están utilizando. La suma de cuadrados de la variable respuesta. Utilizamos los resultados del experimento y evaluamos sus desvíos respecto de la media de esos resultados del experimento elevados al cuadrado. En esta expresión que está entre paréntesis puedo sumar y restar la media del nivel I. La media del nivel I. Reagrupar formando estos dos términos. El binomio de Newton tendría esta dizado más el doble producto de esta diferencia por esta diferencia más el segundo elevado al cuadrado. Cuando introduzco la sumatoria a ese binomio desarrollado, genero esta suma, suma doble de la media de cada nivel respecto de la media de todos los niveles elevado al cuadrado. Luego tengo esta suma doble de la diferencia de cada una de las observaciones respecto de la media del nivel I. Entonces, para cada nivel I voy a calcular esa suma de las diferencias de las observaciones con la media de ese nivel. Y aquí tenemos el doble producto el doble de la suma de esos productos. Esta suma de estos productos es cero por hipótesis, porque se está haciendo esta sumatoria entre verde, que sería la suma de cada observación respecto de la media de I, Esta suma, cuando se suma para todos los J, es cero, por definición de media aritmética, por tanto el producto es cero y la suma de cero es cero, todo este término desaparece. Entonces estamos descomponiendo la variabilidad total de la variable respuesta en una variabilidad que está dada en términos de las medias de los niveles comparado con la media global y una variabilidad de cada observación dentro de cada nivel de tratamiento. O sea que tenemos la conclusión de que la suma de cuadrados de la variable respuesta, que representa la variabilidad total, se descompone en la suma de cuadrados del factor de tratamiento, la suma de cuadrados del factor de tratamiento, más la suma de cuadrados de los errores aleatorios. La suma de cuadrado de los errores o de los residuos en algunos casos. ¿Qué representa cada suma de estas sumas, cada suma de cuadrados de estas sumas? Lo siguiente.
esta suma de cuadrados del factor de tratamiento representa la variabilidad explicada por la presencia de los niveles de tratamiento. O sea, estamos midiendo la variabilidad que existe entre los grupos de los niveles de tratamiento. Está dando la dispersión entre los grupos por los factores, para el factor de tratamiento. En cambio, la suma de cuadrados de los errores, que da la variabilidad no explicada por la presencia de los niveles de tratamiento. Estamos hablando de una variabilidad aleatoria, hablando que se mide a través de la variabilidad dentro de los grupos, dentro de cada grupo. Estamos relacionándolos a partir con la operación de la suma. Esa es la descomposición de la variabilidad total que evalúa o que define este modelo lineal para el análisis de la varianza unifactorial de efectos fijos balanceados. Wow. ¿Alguna pregunta? Entonces, de igual manera, tenemos lo siguiente. Igual que en el caso del análisis de poblaciones, la varianza puede ser conocida o puede ser desconocida. En este caso, la varianza es desconocida por la hipótesis. Por los supuestos, la varianza es desconocida. La varianza es sigma cuadrado, es la que explica la dispersión de los datos y también la que explica la dispersión de los errores aleatorios. Entonces, como la varianza es desconocida, necesitamos conocer o definir el mejor estimador en estas condiciones de la definición del modelo de la varianza poblacional. Estimador en estas condiciones de la definición del modelo. Entonces, en esas condiciones se tiene lo siguiente. De la teoría que no vamos a abordarlo, matemática, se tiene conocimiento de que la esperanza matemática de la suma de cuadrados del factor de tratamiento, o sea, la esperanza matemática de esta expresión con esos supuestos definidos por el modelo, cumple con esta igualdad. En ella se tiene el producto del número de niveles menos 1 por la varianza poblacional más n veces por la sumatoria de los alfa sub i elevados al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Buscando el mejor estimador de la varianza, y aquí está el sigma cuadrado. Ella está afectada por este factor, entonces puedo eliminar este factor llevando al otro miembro a dividir. Entonces voy a dividir toda la igualdad por este factor K-1 o A-1. Y como es una constante, puede entrar o salir de la esperanza matemática. Entonces, aquí estoy expresándolo como dentro de la esperanza matemática. Y ahí entonces queda la varianza sigma cuadrado sin ningún coeficiente. Y el otro término se incrementa ese coeficiente del cociente A-1 a esto. Y tenemos entonces este factor o este término que hace con que esta medida de la suma de cuadrados de factores de tratamiento sobre A-1 sea un estimador de la varianza, pero es un estimador sesgado. ¿Por qué? Porque no es igual a la varianza, sino a la varianza más este factor. Pero ¿qué ocurre si analizamos el factor que está sumando a este resultado de la varianza? Dado en términos de los efectos que se introducen al de haber definido los niveles de tratamiento.
por hipótesis, tenemos la hipótesis de la igualdad de las medias y sabemos que los alfa sub i son las medias menos la media global. O sea, puedo pasar a hacer la diferencia y tendría, en lugar de formular en términos de las medias, puedo formular la hipótesis de nulidad en términos de los niveles de tratamiento, de los efectos de los niveles de tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos? ¿Dónde está eso? No está acá. No está acá. Como si yo reemplazo esto en términos de los niveles de los efectos de tratamiento, aquí voy a colocar las diferencias en cada uno de ellos, tener hipótesis equivalente a la hipótesis de nulidad, donde se plantee que el nivel 1 en efectos va a tener igual al nivel 2, igual al nivel A o K, y eso es igual a 0. Contra la hipótesis alternativa de que existe por lo menos un alfa sub i distinto de 0. En eso se traduce cuando hago esta transformación de esta formulación de igualdad de las medias, restando una a la media global, tengo en términos de... Entonces, si yo voy a sumar los cuadrados de esto, que por hipótesis de nulidad se dice que son ceros, entonces, bajo la hipótesis de nulidad verdadera, este término se convierte en 0. Por tanto, esta esperanza matemática de esta estadística sería igual al sigma cuadrado, que significa que esta estadística sería un estimador insesgado de la varianza, pero bajo el supuesto de que la hipótesis de nulidad es verdadera. ¿De acuerdo? El otro, entonces, ¿qué es lo que tenemos? Este estimador es un estimador de la media, o digo de la varianza. Es un estimador que se llama la media cuadrática del factor de tratamiento. La media cuadrática del factor de tratamiento. Estamos hablando de una suma de cuadrados de factor de tratamiento dividido sobre una constante, sobre el número de niveles menos 1. A eso se llama la media cuadrática del factor de tratamiento. Es un estimador insesgado de la varianza bajo el supuesto, es sesgado, pero se convierte en insesgado cuando la hipótesis de nulidad es verdadera, es decir, cuando se afirma que los niveles de tratamiento, los efectos son todos nulos para todos los niveles. Y tenemos por otro lado el otro elemento de la descomposición de la variabilidad, que es la suma de cuadrados de los errores. Cuando hacemos el estudio de la distribución de probabilidad de esta variable, igual que en este caso, se concluye que la esperanza matemática de la suma de cuadrados de los errores es siempre igual a este producto del número de niveles por el número de repeticiones menos 1 por la varianza poblacional. De acá esta constante puede pasar a este otro miembro igual que en este análisis y tendría la conclusión de que la esperanza matemática de esta suma de cuadrado de los errores dividido por este producto A por n menos 1 es igual a la varianza poblacional. Para esta afirmación se dice que esta estadística es un estimador insesgado de la varianza y no depende de ninguna formulación de la hipótesis. Independientemente de la hipótesis de nulidad, es un estimador insesgado.
Por consiguiente, cuando voy a hacer la prueba de hipótesis, lo que yo necesito es una relación de estas estadísticas, que son las medias cuadráticas. Entonces voy a comparar estas medias cuadráticas, la media cuadrática del factor de tratamiento con la media cuadrática de los errores. Esa división de esas medias cuadráticas define una variable f de Fisher. Por tanto, la estadística de prueba viene a ser este cociente de las medias cuadráticas. Este cociente de las medias cuadráticas no es más que una suma de cuadrados sobre los grados de libertad de cada uno de esos elementos en los que se descompone la variabilidad total. Entonces estamos hablando de las varianzas entre los grupos y la variabilidad dentro de los grupos. Ese cociente define entonces una variable f de Fisher. La distribución que voy a utilizar es la distribución f de Fisher para tomar la decisión de aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. ¿Sí? Entonces, la estadística de prueba viene a ser este cociente de medias cuadráticas. Entonces, la f de Fisher sabemos que tiene dos parámetros: el parámetro de los grados de libertad del numerador, que será dada por el cociente de la media cuadrática del factor de tratamiento. Ese cociente es A menos 1, que es el número de niveles menos 1 que tiene el factor. Y el denominador tiene este cociente que es A por n menos 1, que son los grados de libertad del denominador, del factor de tratamiento aleatorio, que son los errores. Esa es la prueba de hipótesis. Viene a ser una prueba de hipótesis a una cola. Se rechaza la hipótesis de nulidad siempre y cuando el valor de f calculado sea mayor al f crítico. Estamos hablando entonces que la prueba es una prueba a una cola, con cola a la derecha. No se considera cola a la izquierda ni dos colas, a pesar de tener una hipótesis alternativa definida como distinto. Pero este distinto no es solamente para dos, sino es para todas las combinaciones posibles que se puedan dar de a dos, porque aquí estamos con más de dos poblaciones. Entonces, no es una prueba a dos colas, sino es una prueba a una sola cola, y es cola a la derecha. Por eso que se rechazará cuando el f calculado sea mayor al f crítico, donde el f crítico será el valor de f con una probabilidad a su izquierda igual a 1 menos alfa, con grados de libertad del numerador igual al número de niveles menos 1, grados de libertad del denominador igual al número de niveles por el número de repeticiones menos 1. Esa es la decisión. Es calcular este f calculado, que es esta media cuadrática del tratamiento sobre la media cuadrática de los errores. Entonces, el único trabajo que se tiene que hacer acá es calcular esas medias cuadráticas. ¿Cómo se calcula? Es a través de llenar esta tabla. Esta tabla es una tabla del análisis de la varianza, y en ella lo que hacemos es completar todos los datos que generan estas filas y columnas de este procedimiento. En la primera columna tenemos los factores de tratamiento o fuentes de variabilidad. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad? Eso está definido por el modelo que se ha utilizado para representar esta técnica. El modelo es lineal. ¿Cuáles son las fuentes de variabilidad? O sea, ¿quiénes generan la variabilidad de estas observaciones? Generan la variabilidad dada por los niveles de tratamiento,
y la variabilidad debido a los errores aleatorios. Entonces, cuando tenemos en esa columna, tenemos justamente los factores de tratamiento y los errores. Los dos van a generar la variabilidad total. Entonces, estamos expresando esas variabilidades en términos de sumas de cuadrados. Aquí necesito calcular la suma de cuadrados del factor de tratamiento. Aquí necesito calcular la suma de cuadrados de los residuos. Aquí necesito calcular la suma de cuadrados de la variable respuesta. Entonces, esas sumas de cuadrados deben ser calculados con las fórmulas correspondientes. Sumando estos dos, debo reproducir este tercero, porque estoy en los totales. La siguiente columna está definida para los grados de libertad. Los grados de libertad del factor de tratamiento es el número de niveles menos 1. Los grados de libertad de los errores está dada por el número de niveles multiplicado por el número de repeticiones menos 1. Y los grados de libertad de los totales, el número total de observaciones de toda la muestra menos 1, como era siempre. Luego tenemos la siguiente columna, que son las medias cuadráticas. ¿Sí? Las medias cuadráticas, que son estos que forman este cociente, media cuadrática de tratamiento. Ello resulta de dividir la suma de cuadrados, o sea, los resultados de la columna anterior con los de los grados de libertad. Suma de cuadrados sobre los grados de libertad dan las medias cuadráticas. Ahí no hay ningún misterio. Luego tenemos la estadística de prueba. La estadística de prueba es el F calculado, que es el cociente de estos dos valores. Y luego tenemos el valor P, que es la probabilidad de que la estadística de prueba asuma valores al valor calculado que se da acá. Y eso se hace a través de una tabla, el cálculo de probabilidades, y con este valor P se puede aceptar o rechazar tomando la decisión de la hipótesis de nulidad. Ese es el análisis de la varianza que se resume a llenar esta tabla. ¿Alguna pregunta? Creo que me he pasado de la hora. No todavía. ¿Alguna pregunta? Bien, entonces lo único dificultoso acá al llenar la tabla está en calcular estas sumas de cuadrados. Esas sumas de cuadrados se hacen uso a través de esta simbología. El cálculo de las fórmulas de sumas de cuadrados. Tengo el conjunto de datos, voy a sumar por columnas o por filas dependiendo cómo esté la tabla. Entonces voy a tener los totales. Necesito también los totales de los cuadrados de cada una de las observaciones. O sea, esto elevado al cuadrado más esto elevado al cuadrado, voy a contabilizar por niveles. Y a este final voy a tener el total de los totales y el total de los cuadrados de la variable respuesta. Con estos totales y que estos totales se calculan esas sumas de cuadrados. La suma de cuadrados de la variabilidad total es este total de los cuadrados menos este total de los simples elevado al cuadrado sobre el n, el número total de observaciones. El de los tratamientos es 1 sobre n por la sumatoria de los totales para cada nivel. Esto elevado al cuadrado, más esto elevado al cuadrado, más esto elevado, más eso, multiplicado por 1 sobre n. De esa suma le voy a restar el mismo cociente, el total elevado al cuadrado sobre el número total de observaciones. Y la suma de cuadrado de los errores por diferencia entre el total menos el tratamiento va a dar estas tres observaciones. Luego el resto es una cadena de ejercicios. A eso se resume el análisis de la varianza. Bien, creo haber completado la parte teórica. Entonces la parte práctica lo voy a ver el día lunes, con un ejercicio. ¿Ok?
Si no hay preguntas, quedaría acá para aplicar directamente el día lunes a la parte práctica, resolución de un ejercicio.